interacciones medicamentosas en el contexto clínico, realizado por el programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia. Queremos iniciar con esta frase de Linares Borge. Cuando se administran dos fármacos es posible que se produzca una interacción medicamentosa. Cuando se administran tres es muy probable. Cuando se administran cuatro, lo difícil es que no se produzca una interacción medicamentosa. ¿Qué es una interacción medicamentosa? Se dice que una interacción es cuando un medicamento no ejerce el efecto esperado, ya sea debido a la administración simultánea, es decir, al mismo tiempo, o sucesiva de otro medicamento, alimento o bebida. Hay ciertas condiciones fisiológicas como lo es el embarazo o patológicas como la insuficiencia renal o hepática que también pueden afectar el comportamiento de un determinado medicamento en nuestro organismo. ¿Qué efectos se pueden esperar de una interacción? El resultado de una interacción se puede traducir en tres aspectos que son: el primero, disminución del efecto del medicamento y como consecuencia posible tenemos un daño al tratamiento. Aparición de efectos secundarios inesperados y como tercero, aumento del efecto del medicamento, que como consecuencia vamos a tener una posible toxicidad. Por este motivo, es muy importante que el enfermero conozca en cada momento la medicación prescrita, el motivo por el cual el médico ha escrito y cómo debe administrarla. Según la consecuencia, encontramos tres: las benéficas, las banales y las perjudiciales. Dentro de las interacciones benéficas, estas potencian la acción de un medicamento con la administración del otro. Las interacciones banales son aquellas que no tienen importancia clínica y las interacciones perjudiciales se presentan cuando las repercusiones clínicas de dichas interacciones son adversas. Se antagoniza el efecto de un fármaco por otra sustancia y el resultado no va a ayudar al paciente. Interacciones según su mecanismo de producción. Encontramos las interacciones de carácter farmacéutico. Se refieren a incompatibilidades físico-químicas que impiden mezclar dos o más fármacos en la misma solución. Interacciones de carácter farmacocinético. Estas se deben a las modificaciones producidas por el fármaco desencadenante sobre los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Interacciones de carácter farmacodinámico. Son las debidas modificaciones en respuesta del órgano efector originado por fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. Ya les hablaremos de cada uno de estos términos. En las interacciones sinérgicas se incrementa el efecto del fármaco. Para ello debemos conocer dos términos: sumación, que son los medicamentos o sustancias que tienen el mismo mecanismo de acción, y potenciación, estos son fármacos que producen el mismo efecto pero con diferente mecanismo de acción. De interacciones antagónicas, lo que vemos es que hay una disminución del efecto de los fármacos, lo que conlleva a la ineficacia de uno o de los dos fármacos implicados en el momento de la interacción. Tipos de interacción. Básicamente encontramos tres tipos. Uno de ellos es la interacción de tipo medicamentosa. Se observa entre medicamentos. Un ejemplo sería la administración conjunta de un tranquilizante con un medicamento para la alergia. El resultado puede ser peligroso porque la reacción del paciente puede verse disminuida. Interacción medicamento-alimento-bebida. Este tipo de interacción es bidireccional, es decir, hay alimentos que pueden afectar el comportamiento de un determinado medicamento y hay medicamentos que pueden impedir la absorción de alguno de los nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, el uso continuado de laxantes puede impedir la absorción de algunas vitaminas. En el caso contrario de cómo puede un alimento o bebida afectar el comportamiento de un determinado medicamento, se cita frecuentemente el jugo de naranja. La administración de estos jugos puede aumentar
el efecto de ciertos medicamentos, como por ejemplo el losartán, la digoxina. Por otra parte, las verduras de tipo crucíferas, como lo son las acelgas y el coliflor, podrían disminuir el efecto de algunos fármacos. Interacción medicamento-estado físico o patológico del paciente. Este tipo hace referencia a la interacción de un medicamento con una situación clínica concreta del paciente. Es el caso de la administración simultánea de descongestionantes nasales en pacientes con hipertensión arterial o uso de antibióticos tipo sulfamidas o diuréticos como tipo tiazidas en pacientes diabéticos. Aparte de las interacciones que se producen al momento de ser ingeridas o administradas, tenemos las interacciones físico-químicas que se producen fuera del organismo antes de la administración, en el proceso de la preparación de las soluciones parenterales. Son reacciones de incompatibilidad entre fármacos. Estos pueden producir unos fenómenos como lo son reacciones de precipitación, incompatibilidad iónica, inactivación y degradación de los fármacos. Y para ello hay unas normas para evitar las interacciones físico-químicas. Entre ellas, evitar asociaciones múltiples, vigilar la aparición de precipitados, neblina o el cambio de color del medicamento, como generalmente pasa cuando diluimos la claritromicina. Otra norma es minimizar el tiempo entre la mezcla y la administración. Y como tercera norma, es muy importante solo mezclar los productos o medicamentos de los que exista certeza de su compatibilidad. Para ello, es muy importante que como enfermeros leamos los instructivos con los que viene cada uno de los medicamentos. Es fundamental conocer en cada momento todos los medicamentos que el paciente toma que están prescritos o los que se adquieran sin receta médica en la farmacia. A continuación vamos a nombrar una de las principales interacciones con los medicamentos más frecuentes prescritos y qué se debe tener en cuenta al tomarlos. Un ejemplo de ellos es la cimetidina. Ella interacciona con la teofilina en pacientes asmáticos y la warfarina en pacientes anticoagulados. El segundo ejemplo es si toma clopidogrel más un protector gástrico como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, este podría disminuir el efecto del clopidogrel. Antihistamínicos se recomienda preguntar al paciente si toma sedantes, tranquilizantes, antihipertensivos o antidepresivos o si padece problemas respiratorios como bronquitis o asma, ya que puede aumentar la somnolencia. Anticoagulantes orales. Es importante que el enfermero verifique la dieta limitando el consumo de alimentos ricos en vitamina K, como por ejemplo espárragos, espinacas, lechuga o brócoli. Como se ha citado anteriormente, los alimentos pueden interferir con los medicamentos y hay algunos tipos de alimentos o bebidas que debemos evitar, en este caso las gaseosas, tintos o jugos. Para ellos tenemos unas precauciones. Cuando hablamos de administrar el medicamento en ayunas, significa que el medicamento se debe tomar 1 hora antes de comer o 2 horas después, ya que su absorción puede ser disminuida. Al hablar de interacciones farmacológicas, es importante conocer dos términos: la cronocinética, que es un fármaco que hace referencia a las diferencias producidas en cuanto a absorción, distribución e eliminación. Otro término importante es la cronestesia. Estudia el fenómeno considerando la susceptibilidad del sistema a lo largo del día. Cuando se analiza la variabilidad del sistema nervioso autónomo, se observa que la susceptibilidad es mayor en la mañana. Recordemos, para el colesterol se debe administrar las estatinas en horas de la noche.
La razón es que la producción del colesterol en el hígado es mayor después de la medianoche y menor en la mañana y en horas tempranas de la tarde. También encontramos que los medicamentos para el asma, según estudios Soares Rodríguez y de Oliveira 2016, se deben administrar a media tarde si es un medicamento oral o al final de la tarde si es un esteroide inhalado, ya que normalmente los ataques de asma ocurren de 50 a 100 veces más a menudo entre las 4 y 6 de la mañana que durante el día. 4 de cada 10 personas sufren asma se despiertan en la noche por problemas respiratorios. La razón, una sola dosis de un esteroide inhalado en la tarde ayuda a prevenir problemas de asma en la noche. Se ha determinado si se toma la misma dosis en la mañana o en la noche, no se reduce el número de ataques en forma significativa. Ejemplos de sinergismo. Fármacos que interaccionan, antihistamínico con benzodiazepina, traen una consecuencia clínica de que aumenta la sedación. Anticoagulante con ASA o AINE aumenta el riesgo de hemorragias. Hipoglucemiantes con beta bloqueantes aumentan el riesgo de hipoglucemias. IECA con diuréticos o ahorradores de potasios aumenta el riesgo de hiperpotasemia. Ejemplos de antagonismo. Fármacos que interaccionan. Antihipertensivos con AINES. Disminuye efecto hipotensor. Anticoagulantes orales con vitamina K. Disminuye el efecto anticoagulante. Antidiabéticos orales con glucocorticoide. Disminuye el efecto hipoglucemiante. Agradecemos su atención y estamos dispuestas a responder todas sus inquietudes. Dejamos citadas las referencias bibliográficas consultadas.